¿Qué hicieron las personas? Lo empezaban a desanimar. ¿Y qué le decían? Cállate, no molestes al maestro. ¿Por qué gritas? Tú eres un ciego. Y los gritos llegaron al oído de Bartimeo. ¿Y quiénes nos desaniman hoy en día para que no sigamos a Cristo? Los amigos, la familia y la sociedad. Y el Señor permite todo esto para probar cuánto realmente queremos llegar hasta Él. No es bueno creer en las opiniones de las personas, ya que éstas cambian constantemente. ¿Y no te pasó antes? Cuando las cosas van bien, los amigos están cerca de ti. Pero cuando las cosas van mal, muchos se van de tu lado. Ahora, no es bueno creer en las opiniones de las personas. Confía en Cristo y en sus mandamientos, que son perfectos. Porque cuando tú le llamas a Jesús, Él se detiene porque es misericordioso. Él quiere alumbrar tu vida que está llena de oscuridad. Hoy les quiero comentar que estuve leyendo un informe de la Organización Mundial de la Salud que publicó el 2024, o sea, año pasado, sobre la vista de las personas, que dice que al menos 2.200 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de deterioro visual, sea total o parcial, de las cuales 36 millones son ciegos físicamente. Amigos, muchos de ustedes me ven, tal vez algunos tengan una vista perfecta, pero me ven en estos momentos. Pero yo les digo que están ciegos, porque la ceguera espiritual afecta a la mayoría de personas en el mundo. Por eso se puede comparar la ceguera física con la espiritual. Pero la ceguera física impide la percepción visual y la persona no puede ver el mundo material. Pero la ceguera espiritual afecta a aquellos que no pueden ver la verdad ni entender la presencia de Dios. Ahora, como en Efesios, eso está causado por el pecado y el rechazo de la verdad de Dios. Y como en Efesios 1:18 dice, el Espíritu Santo abre los ojos de la fe para que las personas puedan comprender la verdad espiritual. Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te pido que tú nos guíes con tu Espíritu para poder entender tu palabra, para poder explicar tu poder y todo lo que tú puedes hacer por nosotros. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, les invito a buscar el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Ahora, me van a seguir por cada versículo. Y al leer los milagros de Jesús, es para que nosotros podamos entender lo que Jesús quiere y puede hacer por nosotros. Hoy veremos el último milagro de sanidad que Marcos registra en su evangelio, que es del ciego Bartimeo. Empezamos leyendo Marcos 10:46, que dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, con una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Este era el último viaje que Jesús realizaba con sus discípulos, porque la fiesta de Pascua ya estaba cerca, y también estaba cerca la crucificación de Jesús. Y ya que era una fiesta, las personas iban y venían, porque Jericó estaba cerca de Jerusalén. Pero Jesús no dejaba de enseñar a sus discípulos su palabra y las obras que él hacía. Y en Jericó vivía un hombre llamado Bartimeo, que era hijo de Timeo, pero no sabemos si esa familia fue rica o pobre. Pero tanto en Jericó vivía un hombre que se llamaba Bartimeo. Este hombre ni siquiera tenía un nombre. Tanto así que Bar significa hijo y Timeo era el nombre de su padre. Hijo de Timeo significaba Bartimeo. En otras palabras, Bartimeo era un don nadie. Era un hombre marginado, rechazado y separado socialmente. Y también él recibía muchos insultos y le decían, tú estás ciego porque tus padres fueron pecadores y Dios te maldijo. Y en esos tiempos las personas que tenían alguna discapacidad o enfermedad, que puede ser lepra,
parálisis o algún ceguera, otro tipo de enfermedades, eran excluidos porque se les consideraba pecadores y que no tenían valor en la sociedad. Pobre Bartimeo, ¿cómo se debió sentir en esos momentos? Porque él no tenía ningún futuro. Y además, la vida de un ciego era quedarse ahí, sentado en la calle, para pedir limosna toda su vida. Y ahí lo dejaron, solo en la oscuridad. ¿Y a quién representa Bartimeo hoy en día? Representa a esas personas, hombres y mujeres que sienten que la vida les ha hecho un lado. Personas enfrentando una enfermedad. Personas que no se han sentido amados por su propia familia. Sujetos rechazados por la sociedad. También Bartimeo representa a esas personas enfrentando una enfermedad y los suyos ya no le tienen paciencia. Bartimeo representa a esos seres tan tristes que no encuentran en quién confiar porque nadie les toma importancia hoy en día. Ahora, continuaremos leyendo Marcos 10:47, que dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Dónde se encuentran los mendigos? En la ciudad para pedir limosna. Pero Bartimeo deja la ciudad para irse al camino que lleva a Jerusalén, para tener un encuentro con Jesús, porque él sabía que iba a pasar por ese lugar. Esto no era una casualidad, por eso él no se quedó con los brazos cruzados. Por eso él sale de la ciudad, porque la fe te lleva a la acción. Y Bartimeo era ciego, sí, pero no sordo, o sea, él escuchaba bien. Y ese día escuchó los pasos de la multitud de personas y los empujones, y les preguntó qué era aquello que pasaba. Y le dijeron que era Jesús de Nazaret, que había llegado. Y en ese momento él supo que se trataba de Jesús, el Mesías, el Rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo. Entonces él se paró esperando a la multitud para que le guiasen hasta Cristo, porque él pensó que nadie podría tocarle ni ayudarle para llegar a Jesús. Para Bartimeo la distancia no fue un obstáculo, porque él usó su voz y con fuerza exclamó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamó a gran voz, y la distancia no es un impedimento para llegar a Cristo. Donde te encuentres, hermano, clama a Cristo y cuéntale tus problemas, y Él te escuchará a la distancia que estés. Bartimeo de ninguna manera iba a perder la oportunidad que tenía delante de él, porque se trataba de una oportunidad única, ya que él sabía que Jesús nunca más iba a volver a pasar por allí. ¿Y cuántas oportunidades perdemos las personas para acercarnos a Jesús? Hasta escuchamos hablar de su poder, de su gracia y de su deseo de salvar a los pecadores. ¿Y qué hacemos? Nada, ni aún así cambiamos. Pero Bartimeo no era así, porque él tenía una actitud decidida y correcta. Y él no dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús lo escuchara, como en Romanos 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También como en Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído para oír, oiga. Ahora, Marcos 10:48 dice: y muchos les reprendían para que callase, pero él gritó mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo toda su vida esperó este momento, y él comenzó a gritar con fuerza, y era un grito de fe. Por eso es que la gente lo reprendía. ¿Y qué hicieron las personas? Lo empezaban a desanimar. ¿Y qué le decían? Cállate, no molestes al maestro, ¿por qué gritas? Tú eres un ciego. Y los gritos llegaron al oído de Bartimeo. ¿Qué hicieron las personas? Lo empezaban a desanimar. ¿Y qué le decían? Cállate, no molestes al maestro, ¿por qué gritas? Tú eres un ciego. Y los gritos llegaron al oído de Bartimeo. ¿Y quiénes nos desaniman hoy en día para que no sigamos a Cristo? Los amigos, la familia y la sociedad. Y el Señor permite todo esto para probar cuánto realmente queremos llegar hasta Él. Ahora, imagínense la situación de este ciego, luchando contra toda aquella gente que le querían hacer callar. Pero a él no le importaban los reproches ni los insultos de las personas que estaban a su alrededor. Y no les hizo caso porque su mayor deseo era conocer a Jesús. Aunque lo desanimaban, pero él gritó mucho más.
Ahora, si tú quieres conocer y pedir ayuda a Cristo, lo primero que debes hacer es decir: ten misericordia, soy pecador, necesito ayuda, por favor Dios, ayúdame. Pero dilo con fe, porque no hay oración poderosa si no está acompañada por la fe. Él está esperándote con los brazos abiertos para ayudarte, porque Él te ama. Continuaremos leyendo Marcos 10:49, que dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El Señor se detuvo y mandó a llamarle, y de repente la actitud de las personas cambió por completo. ¿Qué le decían? Ten confianza, levántate, te llama. Qué contradictoria es la gente, ¿no? Hace un momento lo estaban mandando a callar, y de pronto le animan para que vaya a Jesús. ¿Y por qué no le animaron desde el principio? No es bueno creer en las opiniones de las personas, ya que éstas cambian constantemente. ¿Y no te pasó antes? Cuando las cosas van bien, los amigos están cerca de ti. Pero cuando las cosas van mal, muchos se van de tu lado. Ahora, no es bueno creer en las opiniones de las personas. Confía en Cristo y en sus mandamientos, que son perfectos. Porque cuando tú le llamas a Jesús, Él se detiene porque es misericordioso. Él quiere alumbrar tu vida que está llena de oscuridad. Continuaremos leyendo Marcos 10:50, que dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Su reacción de Bartimeo a la llamada de Jesús fue inmediata. Además, él hizo 3 actos seguidos que para nosotros sería muy difícil de hacer hoy en día. 1. Él arrojó su capa. 2. Se levantó. Y 3. Fue a Jesús. Y muchas personas cuando escuchan el Evangelio dicen: soy muy joven, cuando está a punto de morir le entregaré mi vida al Señor. Eso demuestra 2 cosas. 1. Un elevado grado de insensatez, porque nadie sabe el momento ni la hora en que uno va a morir. Y 2, que no ama a Cristo, porque de otro modo no dejaría pasar ni un instante para entregar su vida al Señor. En Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero Bartimeo no era así, porque él arrojó su capa. Y no debemos olvidar que para un mendigo como él, su capa era lo más valioso que tenía, porque era lo único que tenía. Y le servía para protegerse del sol, del frío y hasta para dormir. Y lo había acompañado toda su vida. A él no le importaba si estaba rota o sucia, era lo mejor que tenía. Era tan valiosa como las propiedades que pudiera tener el joven rico. Pero la gran diferencia entre ambos fue que Bartimeo no dudó ni un instante en deshacerse de su capa, con tal de poder llegar hasta Jesús. Pero el joven rico rechazó convertirse en un discípulo de Jesús, en un seguidor, porque él no quiso renunciar a todo lo que tenía. Y para ser un discípulo de Jesús, debemos despojarnos a todo lo que tenemos y no debería importarnos nada. Y en cualquier situación que nos encontremos, debemos despojarnos de todo lo que tenemos, como en Lucas 14:33 dice: de cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todos nosotros también tenemos una capa y debemos librarnos de ella, que pueden ser la televisión, los videojuegos, el trabajo, las novelas, los cigarrillos y las drogas y otras cosas, y debemos librarnos de eso, de esa capa que nos tiene ciegos. Ahora, por eso en Marcos 10:51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le respondió: Señor, que recobre la vista. La pregunta puede resultar ser un poco extraña. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que haga por ti? Si Jesús tenía poder para sanarle, ¿por qué hacerle esa pregunta? Porque Jesús quería entrar en confianza. Él quiere romper esa barrera que existe entre él y tú. Y lo logra. Y le dice: Maestro, que recobre la vista. Ahora ya sabemos que la pregunta sirvió para saber lo que había en su corazón de Bartimeo. Ahora,
Por otro lado, si Jesús lo hubiera sanado inmediatamente, no habría habido un intercambio de palabras. Pero el Señor quería tener un encuentro con Bartimeo para que él pudiera expresarle su necesidad y demostrar su fe. Y este encuentro nos enseña a pedir cosas concretas. Y Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia, pero cuando estuvo delante del Señor le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y el ciego sabía muy bien lo que quería y lo pedía con precisión. Como en Santiago 1:6 dice, que pide con fe, no dudando nada. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y a veces nosotros oramos de una forma tan genérica y apática y nunca hallamos respuestas concretas. Y finalmente vamos a leer Marcos 10:52, que dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Nada. Enseguida Jesús lo escuchó y lo sanó. ¿Y cuánto tiempo debemos esperar una cita médica? Horas, días, semanas y hasta algunos mueren en espera. Pero cuando tú le clamas a Jesús, Él al instante te sana y te salva. Bartimeo se curó por la fe que tuvo, y él nunca había visto el amanecer, ni el atardecer, ni el anochecer. Ahora en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Y en Filipenses 3:8 dice, más aún, todo lo tengo al presente por pérdida, en comparación con este tan sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor acepté perderlo todo, lo que consideré como basura. Ya no me importa más que ganar a Jesús. Ahora, Bartimeo se curó por la fe que él tuvo, y él nunca había visto el amanecer, el atardecer, ni el anochecer. Ahora, y lo primero que ve es a Jesús, y él lo reconoció como su Rey, su Señor y Salvador, y seguía a Jesús en el camino que lleva a Jerusalén, glorificando a Dios. Como en Lucas 18:43 dice, y luego vio y le seguía a Jesús en el camino, glorificando a Dios. Bartimeo se sentía profundamente agradecido, y de ninguna manera iba a dejar a Jesús. Así que se unió a él en el camino que lleva a Jerusalén. Y Bartimeo había recibido la vista y nunca más tendría que volver a mendigar. Y también recobró su dignidad social. La historia de Bartimeo nos enseña la importancia de perseverar en la fe y buscar la ayuda de Jesús, aunque las circunstancias parecen adversas. Y la ceguera espiritual, por otro lado, nos invita a reflexionar nuestra propia capacidad de percibir la verdad y buscar la sabiduría divina. Si Jesús se detuvo para escuchar a Bartimeo, también Él se detiene por ti en este momento, porque Él conoce tus pensamientos y aflicciones, tus necesidades, todas tus luchas que hay dentro de ti. Hoy es el día de salvación, no mañana, porque tal vez no haya ningún mañana para ti. Jesús, Él te ama, Él murió en la cruz por mí, por ti, y como en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estás esperando? Déjalo entrar, abre tu corazón, amigo mío. Ahora para terminar, vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a despojarnos de nuestra capa de comodidad. Por favor, Señor, también ayúdanos a ver claramente la luz que tú tienes para nuestras vidas. Todo esto te pido en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén.